La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a la filosofía? Buena pregunta. Bueno, yo llegué a la filosofía antes que nada, como habrá sido yo creo la experiencia de varias personas aquí en el departamento de literatura y filosofía. Primero llegué a la lectura de literatura, de novelas, de narrativa, por accidente, por azares del destino. A la filosofía llegué por un libro de Antonio Machado, que se llama Antonio Machado y la educación. Él creó un heterónimo, un personaje que se llama Juan de Mairena. Juan de Mairena es un profesor de gimnasia que se la pasa hablando de retórica y de filosofía en vez de hacer gimnasia. Y ese personaje, yo por buscar poesía, agarré el libro Antonio Machado y la educación y sin darme cuenta empecé a leer unas prosas muy raras donde se hablaba como de la virtud, del ser, del pensamiento, ¿no? Pero en un tono como más poético, pero en prosa. Y ahí como que fue la inquietud que me llevó como a buscar qué era eso de reflexionar las cosas, de pensar las cosas. ¿Qué puede hacer la filosofía que otro tipo de pensamiento no? Claro, la filosofía lo que puede es establecer los fundamentos, los fundamentos de todo lo que existe con relación a la estructura de la realidad y sus posibles coyunturas. La mayoría de las ciencias lo que hacen es o hablar de las coyunturas sociales, culturales, fenoménicas, o hablar de la estructura de lo real. Pero la filosofía va mucho más allá en el sentido de que no solo habla de las coyunturas históricas, culturales, fenoménicas, de lo que uno está viviendo, no solo habla de las estructuras de la realidad como en la ciencia dura, ¿no? Sino que habla de la posibilidad de un ámbito, podemos llamarlo espiritual, metafísico, ontológico, que es la fuente de todos los demás ámbitos. La concepción del ser que tengamos, la concepción de la estructura de lo real que tengamos, condiciona mucho la forma en cómo vivimos y transformamos las coyunturas, las circunstancias culturales y sociales, ¿no? Si yo tengo una concepción del ser mecánica o estática o materialista o antirreligiosa o antiespiritual, lo sepa yo o no, voy a ser un científico que va a hacer un cierto tipo de ciencia, voy a ser un antropólogo que va a hacer un cierto tipo de antropología. Entonces la filosofía como que mantiene, como que toma la temperatura espiritual de la realidad concreta y idealmente en una sociedad mucho más interesada en la filosofía mantendría como el termostato espiritual histórico de las cosas, ¿no? Es decir, la filosofía tendría a establecer un equilibrio crítico entre lo espiritual como fundamento que condiciona todas las demás creaciones culturales y lo histórico como estructura posible, ¿no? ¿Dirías que hay un solo tipo de filosofía o existen filosofías? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una actitud filosófica primordial que es universal, que es preguntarse por las cosas, preguntarse por lo que existe, más allá de lo que existe, pero sin abandonar lo que existe. Ya las filosofías concretas deciden si abandonar lo que existe, incluir lo que existe o destruir lo que existe en nombre de la pregunta. Pero la actitud primordial del ser humano, el asombro fundamental de la pregunta por el sentido de las cosas, del universo y del por qué existen las cosas que existen, yo creo que esa es una actitud universal. Ahora, la estructuración cultural de esa actitud primordial humana ya es lo que crea en sí las llamadas filosofías, ¿no? Que no solo son las filosofías como tal en Occidente, ¿no? Filosofías analíticas, fenomenológicas, ontológicas, concretas, abstractas, teístas, antiteístas, sino el conjunto de filosofías o pensamientos filosóficos que hay en la cultura humana, ¿no? La filosofía oriental, por ejemplo, ¿no? Que aunque aparentemente no es tan racional, sí se hace preguntas filosóficas, ¿no? Hay en los poemas de Lao Tse preguntas filosóficas.
hay, aunque sea manera de... ¿Cuál dirías tú que es el estado actual de la filosofía en México? Uy, esa es buena pregunta porque hay como... Yo diría que hay tres formas de abordar esa pregunta. Las tres son importantes, pero depende mucho desde dónde. Si por el estado actual de la filosofía podemos hablar por el estado formal y académico de la filosofía mexicana, pues está en un buen momento, hay buenas academias muy bien afianzadas, la UAP tiene su academia, la UNAM tiene su academia, la Universidad Veracruzana, por mencionar tres de las grandes academias filosóficas formales educativas, pues gozan de cabal salud, de apoyos, de publicaciones, ¿no? Ahora, el estado actual de la filosofía también se puede ver como la praxis filosófica de aquellos que filosofan fuera de la academia, es decir, las culturas originarias, las comunidades de base, ciertas comunidades políticas de activismo, comunidades por el agua, comunidades por el feminismo, pero el feminismo de base radical del pueblo. También hacen filosofía, ¿no? Y ese estado actual de la filosofía es problemático porque se enfrenta con concepciones normativas, con concepciones, digamos, creadas por el poder, que tampoco logran muchas veces entrar a los ámbitos académicos porque son prácticas mucho más históricas, mucho más sociológicas, pero que no dejan de lado la profundidad de responder a la pregunta de qué es el ser humano, cómo puede vivir el ser humano con autonomía, con dignidad, qué sentido tiene el lenguaje de tal o cual comunidad. Son preguntas filosóficas, ¿no? El estado de la filosofía, aunque esto no a nadie le importa, pero a mí sí, puede ser también el estado de cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier momento del mundo, que se hace una pregunta fundamental. Sea un ama de casa, sea un joven de 17 años, sea un obrero, sea un campesino. Y en ese sentido, yo creo que en el estado, digamos, existencial de la filosofía siempre va a existir y siempre va a ser un estado, digamos, actual, vibrante, vital, porque no hay persona que no se haga una pregunta profunda, una pregunta filosófica. En el ámbito de las comunidades extraacadémicas también se va a seguir luchando por crear nuevos sentidos del lenguaje, de la realidad, de la comunidad. Y en el ámbito de la academia es mucho más complejo porque tiene el riesgo de estructurar y solidificar demasiado sus concepciones y sus vías, que luego se crea como un estado que aparentemente en el sentido logístico y editorial es saludable. Se corre el riesgo de que se solidifiquen corrientes filosóficas que no se llevan entre sí, que tienden a una especie de Erich Wegelin, un filósofo alemán llamado la dogmatomaquia, la guerra entre teorías, ¿no? La fenomenología es mejor que la analítica es mejor que el postestructuralismo, ¿no? En ese sentido, la academia filosófica tiene el riesgo de quedarse centrada y anclada en una lucha lingüística de proposiciones semánticas sin relación concreta con la realidad o con la espiritualidad profunda del ser humano, aquella que se pregunta qué es amar, qué es vivir, qué es sentir alegría, qué es crear. Algunas filosofías responden a esta pregunta, pero cuando la filosofía académica se centra demasiado en sus corrientes, en sus debates, en sus teorías, corre el riesgo de oscurecer esa realidad que pretendía originariamente descubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podríamos o habría que enseñar filosofía para enfrentar los problemas actuales? Es muy complicado porque los docentes no siempre tenemos consciente cuál es nuestra concepción del conocimiento, cuál es nuestra concepción del ser humano, cuál es nuestra concepción de los valores. Especie de disonancia entre lo que se plantea como lo más deseable y lo que se practica como tal en
los conceptos y en los procesos lingüísticos de clase, ¿no? Es una tarea y una contradicción que tenemos que enfrentar y resolver los docentes de filosofía, ¿no? Creo que no siempre se resuelve, o a veces se resuelve con el remedio en la medicina del rigorismo académico, ¿no? Para que no haya problemas ni incongruencias, pues entonces vamos a hacer todo riguroso para que no haya nada que se salga de la cuadrícula. Es un buen remedio, no es el único ni el más exclusivo. Yo creo que lo ideal sería promover una filosofía que no se obsesione tanto con los paradigmas teóricos, que no privilegie el significado lingüístico al significado existencial, que sea una filosofía que parta de las angustias y problemas concretos de los seres humanos, que no abandone obviamente las preguntas fundamentales y teóricas, pero que trate de vincularlas con vivencias concretas, con testimonios, con vivencias fenomenológicas, y que tampoco deje de lado la estructuración conceptual, es decir, un cuestionamiento fundamental más una investigación vivencial más una integración de conceptos generales que nos hagan tener tanto el aspecto teórico como el aspecto vivencial vinculados, ¿no? No estoy seguro de que tanto una filosofía de cuño político o de cuño culturalista sea la solución. En lo personal yo no me inclino, aunque respeto mucho esa opción de quien propone una filosofía hacia la política, una filosofía hacia la cultura. Yo pienso que todo lugar de origen es el ser humano. Entonces una filosofía que piense profundamente en el ser humano, sus encrucijadas y su propio ser, podrá a mediano o largo plazo plantear nuevas formas de semántica, de relación y de estructuración de la vida y de la cultura. Y por último, ¿qué filosofías o filósofos o filósofas reconoces en el panorama mexicano actual? En el actual no estoy tan familiarizado, pero de los filósofos vivos, pues yo recomendaría mucho a Ramón Cori Camacho, que es un medievalista espiritualista, que investiga mucho la filosofía novohispana mexicana. Mucho, aunque ya no está viva, a Graciela Hierro, que es la fundadora del feminismo en México. Creo que su obra no ha sido revalorada, ¿no? Hay filósofas que no han sido editadas, por ejemplo Concha Michel tiene una filosofía de la dualidad masculino-femenino. Es una autora que no ha sido estudiada porque no era una filósofa formal. De que la filosofía mexicana o la filosofía hecha en México, este proyecto iniciado por el Grupo Hiperión, ¿no? Antes un poco por el Ateneo de la Juventud, Vasconcelos, luego Samuel Ramos, todos ellos, va a ser incompleto sin una investigación hermenéutico-crítica de las concepciones místicas, religiosas y espirituales de las comunidades chamánicas originarias, tanto del México antiguo, por un lado, para hacer una especie de mitocrítica arqueológica de la cultura y de la espiritualidad mexicana, como un estudio que ya se está haciendo de la poesía escrita en lenguas originarias en la actualidad, ¿no? La poesía de las lenguas de las comunidades originarias, ¿no? Y en eso recomendaba pues el estudio inicial de la obra de María Sabina, ¿no? Entrecruz entre lo espiritual, lo místico y lo profético que hay en ella, y por un lado entre lo español y lo indígena y lo cósmico en cuanto a las deidades originarias de los mazatecos. Pues es una encrucijada muy importante para saber cómo es que se estructura el espíritu indagador del mexicano, si es que hay una entidad llamada así, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos unas preguntas, son breves, sobre la filosofía y tu perspectiva acerca de la filosofía. Entonces,
vamos a empezar. De acuerdo. ¿Cómo llegaste a la filosofía? Ok, la filosofía para mí ha sido transversal, ¿de acuerdo? Porque no estudié yo la carrera de filosofía como tal, pero cuando estudié humanidades, pues era la parte fundamental, si no es que la básica. Después en los estudios literarios tienes que investigar muchas corrientes filosóficas que atraviesan los periodos, los estilos, las corrientes. Y digamos que ya en el posgrado fue cuando me tengo que meter duro a estudios filosóficos en la rama de la estética. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa ha sido mi trayectoria, pero ha sido una presencia constante en mi vida académica y que pues he tenido que sacar adelante de una manera o de otra. Y también recuerdo que cuando era estudiante tomé un diplomado en filosofía contemporánea aquí y otro en la Autónoma, como para complementar esa parte que sentía que me hacía falta. Okay. Entonces va por ahí. Okay, muy bien, muchas gracias. ¿Qué crees que la filosofía puede hacer por el mundo? Bien, es una muy buena pregunta y es muy frecuente. O sea, nos sirve para entender cuestiones de historia de las mentalidades, nos sirve para explicar el mundo y el universo y la vida, y más allá de la vida, en la óptica de cada época. Nos ayuda a entender mejor las estructuras sociales, nos ayuda a entender nuestras relaciones, nos ayuda, por ejemplo, a saber cómo nos hacemos del saber y si ese saber es información o se convierte en pericia o destreza. O sea, es muy útil para eso, ¿sí? Y pues más o menos después de las grandes aportaciones de los maestros de la sospecha, pues llegamos a la conclusión de que los filósofos, como decía Marx, han estado interpretando al mundo y de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Okay. Sí creo que la filosofía tiene que ver muchísimo con esa transformación, ¿de acuerdo? Pero pues sí reviste ciertas limitantes, ¿no? O sea, la filosofía está ahí como un auxiliar valiosísimo y pues no por nada es la abuelita de tantas ciencias y de tantas disciplinas. Pero en el sentido de qué puede hacer, o sea, bueno, puede hacer mucho, pero depende de su alianza con otros tipos de saber y sobre todo pues con la praxis, ¿de acuerdo? O sea, puede haber filosofías muy específicas que estén muy interesadas en sacar un tipo de praxis social, económica y de otro tipo, y va a haber otras filosofías un poco más especulativas, ¿sí? En eso pues hay muchas dicotomías en la misma historia de la disciplina. Esa dinámica me parece muy interesante y vital si es que la filosofía tendría esa pretensión de transformar las cosas. Okay. Es mucho diálogo con las otras disciplinas. Okay. Y ahí va un poquito relacionada la pregunta, pero ¿crees que hay un solo tipo de filosofía? No, por supuesto que no. Obviamente las academias en todo el mundo están dedicadas ahorita a encontrar otras perspectivas más allá de las occidentales, ¿de acuerdo? Por mucho tiempo se consideró como la única vía y llevó al desprecio de otros saberes porque no se ajustaban a las prerrogativas de la filosofía occidental, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchos tipos y por eso también tiene tantas ramas. Las mismas ramas de la filosofía ya nos revelan distintos métodos y distintos tipos de aproximación. Pero si quisiéramos escapar a eso y hablar de otros tipos de filosofía, tendríamos que explorar cómo ciertos saberes tradicionales conformaban un tipo de filosofía y que por cuestiones históricas y de distintos tipos de opresión, pues terminaron soterradas y pues ahorita es un buen momento para replantear. Resulta que muchos corpus de saber eran filosofías y que la filosofía dura las relegó al campo del mito, al campo de la religión, al campo de la moral, ¿sí? Y resulta que no, resulta que en sí mismas pueden ofrecer perspectivas que podríamos llamar filosóficas. Okay. ¿Cómo crees que habría que estudiar la filosofía actualmente para poder enfrentar los problemas contemporáneos? Bueno, yo creo que cualquier profesor consciente y preocupado de su realidad va a establecer continuamente puentes entre lo que está explicando y lo que está sucediendo allá afuera, ¿no?
no significa que se haga igual en todos lados, pero pues mi experiencia en universidades de la Compañía de Jesús pues está muy ligada a la preocupación de la filosofía como un tipo de incidencia, y esa incidencia tiene que ver en que tu estudiante entienda que mucho de lo que está pasando en el mundo responde al seguimiento de un tipo de filosofía pues que ha encontrado el modo de incidir para bien o para mal en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paso, desde luego. Después, hoy se habla mucho de filosofía aplicada, por ejemplo, y esa filosofía aplicada es precisamente la que establece estos diálogos de los que te estaba hablando, ¿no? Y también otra cosa importante es que el docente tiene que promover una revisión de los métodos y de su eficacia, porque si no, el egresado sale y la queja frecuente es: me enseñaron historia de la filosofía, pero no me enseñaron a filosofar. Si tú, explicando tendencias y corrientes filosóficas, puedes combatir lo que últimamente se ha llamado la tiranía de la mente apagada, ya estás haciendo algo. ¿Sí? ¿Cuál dirías que es el estado actual de la filosofía en México? Bien, recientemente estuve en la asamblea de la Asociación de Licenciaturas en Filosofía y ahí hicimos un diagnóstico de cómo está el asunto. Nos permitió mapear el mapa es muy revelador. La filosofía está centralizada al grado de que tenemos que hacer un acercamiento al Valle de México para encontrar dónde se imparte como carrera, ¿no? Sí. Y bueno, anima a lecturas muy interesantes. ¿Qué sucede en el norte? ¿Qué sucede en el sureste? Los datos que nos compartió la asociación pues no son muy alentadores, ¿no? Hay un descenso en la matrícula visible. Hay programas que han desaparecido en el norte del país, ¿de acuerdo? Y las que se mantienen dependen muchísimo del esquema en el que se insertan. Muchas universidades públicas ofertan la carrera de filosofía, pero al mismo tiempo es en ese ámbito donde se han cerrado más programas. Hay universidades privadas que ofrecen filosofía, pero casi siempre en México dependen, por ejemplo, de atender seminaristas. Estamos observando que hay dos tipos de egresado: generalistas contra especialistas. ¿Sí? Los especialistas tienen salida en revistas especializadas y en eventos especializados, ¿no? Ese es un perfil. Ese perfil incide poco. Sí. ¿Vale? Se mueve en circuitos como muy cerrados. Y hay otro perfil más preocupado por la filosofía aplicada, ¿no? Que ha llevado el ámbito de la filosofía a la educación, a la política, a la empresa, o incluso a ámbitos, por ejemplo, como las ONGs o las instituciones de gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los datos que compartió la asociación, porque todas las licenciaturas llevaron sus datos, por ejemplo, de sus acreditaciones, y compartimos a qué se están dedicando nuestros egresados. Vemos ese panorama. Y hay una cuestión interesante que yo nunca había tenido en cuenta, y es lo siguiente. Somos un país de jóvenes todavía, Sí. pero están teniendo menos hijos. ¿Qué quiere decir? Que estas matrículas reducidas en el futuro o pueden ser más reducidas, o vamos a tener gente mayor que empiece a estudiar filosofía por gusto. La siguiente se relaciona un poco, es ¿qué filósofos o filósofas reconoces en el panorama mexicano actual? Bien, depende mucho del tipo de filosofía que desplieguen. Okay. Por ejemplo, por muchos años se pensó que la filosofía en México era un refrito de lo que sucedía en Europa, ¿no? Con el tiempo, y sobre todo en la posguerra, muchos filósofos mexicanos empezaron a afirmar que aquí se hace filosofía tan valiosa como la que se hace del otro lado del charco, y también pues inauguraron tendencias específicas. Samuel Ramos fue un filósofo muy importante que obviamente se destacó en la UNAM, pero dejó escuela, ¿no? Entonces se llamaba algo así como 100 años de filosofía mexicana
homenaje a Samuel Ramos. Ok. ¿Y esos 100 años de filosofía mexicana qué implican? Implican gente que se dedica, por ejemplo, a averiguar si los pueblos originarios tuvieron su propia filosofía. Gente que se dedica a filosofía novohispana. Gente que se dedica a filosofía continental. Y gente que se dedica también a filosofía mexicana del siglo XIX y XX. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido, vas a encontrar especialistas en las diferentes ramas y pues dependiendo de la rama en la que estés es la importancia del filósofo, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Beuchot ha dejado una tradición importante en la rama de la hermenéutica, ¿no? Ramón Xirau, por ejemplo, que ya falleció, fue un exiliado que terminó trabajando aquí y que pues dejó una muy buena estela de académicos formados. El mismo Alfonso Reyes, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene una beta quizás más literaria, pues fue un filósofo también que pretendía sacar adelante un pensamiento mexicano y le preocupaba cómo se diferenciaba de los modelos continentales, ¿no? Estoy muy en consonancia con, por ejemplo, José Luis Barrios, que es un esteta de la Ibero Ciudad de México, que tiene una teoría muy interesante sobre cómo la sensibilidad en esta parte del continente es distinta, ¿no? Y estudia muchas minorías, ¿no? Está Francisco Castro Merrifield, está, por ejemplo, Juan Carlos Mansur, que tiene una teoría muy interesante sobre la estética y la ciudad. Okay. Él habla mucho de derecho a la belleza, ¿no? en las ciudades. Y así, o sea, conforme vas explorando las ramas, de repente van saliendo los nombres, pero los nombres que tienen más frescos son los que se insertan en tu propia tradición. Pues muchas gracias de nada, Sofía, por su tiempo y las respuestas. Gracias. Gracias.